En ese órgano consultivo tuvimos la oportunidad desde el año pasado, con motivo de la discusión de la propuesta del Consejo Superior sobre racionalización de la oferta de justicia, de abocar este tema relacionado con el modelo de gestión de los despachos judiciales en Colombia. Y por ese motivo pues voy a permitirme presentar la intervención que se hizo en esa instancia y que finalmente fue acogida por mayoría. Solo no nos acompañó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura de ese entonces, y básicamente se trata de lo siguiente. Yo creo que en el país uno de los temas estructurales de la justicia es el atraso, la congestión, y todos los gobiernos han hecho, y las demás ramas del poder público han hecho un esfuerzo por implementar políticas tendientes a superar esa situación, porque lamentablemente no se ha podido materializar esa consigna constitucional del 86 y del 91 de una justicia pronta y cumplida. Hemos explorado muchos escenarios, como el esfuerzo legislativo, modificar códigos, simplificarlos. Últimamente le apostamos al sistema oral. Hemos advertido de la necesidad de fortalecer presupuestalmente a la judicatura. Los esfuerzos no han sido suficientes. Se han intentado otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de justicias alternas, ¿no? Se ha intentado desjudicializar asuntos y pasarlos a las autoridades administrativas o los particulares a través de los tribunales de arbitramiento o las notarías, y que el problema sigue allí, sigue presente. O sea, no hemos podido acertar en las políticas públicas para por fin decirle al ciudadano que aquí tenemos una justicia pronta. En este tema de los centros de servicio, yo estimo que no es un aspecto netamente técnico. Creo que tiene un componente político profundo y tenemos que verlo desde ese punto de vista. También no podemos ignorar que hace parte de una política pública y como tal la rama en cabeza del Consejo Superior tiene que hacer uso de esa autonomía que le da la Carta Política para ejercer el poder en este escenario de la rama judicial como corresponde. La rama tiene que tener la capacidad de autogobernarse, de autodirigirse, de definir internamente sus políticas, de hacer los trabajos previos necesarios, los estudios. Para eso el Consejo está dotado de toda una infraestructura administrativa para lograr ese cometido. Antes, esta labor la hacía el Ministerio de Justicia, y toda la política pública en materia de administración de justicia lo hacía el Ejecutivo. Desde 1991 tenemos la primera oportunidad de hacerlo nosotros mismos. Y creo que nos ha costado trabajo el autogobierno. En cierta medida nos ha quedado grande el autogobierno. No hemos tenido la capacidad en la sala administrativa del Consejo Superior de que asuman ese reto como debería ser. Y lo digo porque realmente el Consejo no ha generado los espacios, y este es el primero, de que sean los jueces, los empleados, los magistrados, los actores de primer orden, que conocen de primera mano la problemática, los que generen estas dinámicas, y finalmente salga pues unas políticas públicas desde abajo que seguramente
por tener el contacto con el ciudadano común y corriente, van a ser las mejores. Y me preocupa por esto. Yo quiero aquí traer a colación un informe que es bueno que lo conozcan para que sepamos quién está definiendo la política. Esto fue redactado en julio del 2003, es un documento de trabajo C-103, y en él, como suele ocurrir con estas agencias internacionales, se hacen unas recomendaciones a Colombia y a muchos países de Latinoamérica, porque con aquello de la globalización, pues las políticas de estas agencias internacionales son regionales para toda América Latina. Y entre esas recomendaciones quiero que le prestemos atención a lo siguiente. Dice, la primera recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno de Colombia: mejorar el esquema de administración del sector por la vía de introducir el cargo de administrador general de la judicatura, un funcionario encargado de dirigir la operación cotidiana de la rama judicial y que responda por su gestión ante la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Segunda recomendación, elevar la eficiencia operativa del sistema y la calidad de las decisiones judiciales por medio de, y hace estas recomendaciones. Primero, la introducción de procedimientos de juicio que se basen en la comunicación oral por oposición a la comunicación escrita. Ese es el sistema oral que ya lo diseñó el banco desde ese momento. Segundo, la creación y expansión de los mecanismos comunitarios de resolución de litigios como un medio tanto para mejorar el acceso a la justicia como para descongestionar los juzgados. Tercero, el estímulo de una actitud proactiva por parte de los jueces en que prime la rápida resolución de los casos y que venga a sustituir la actitud pasiva predominante en la que estos subordinan el ritmo de los procesos a la conducta estratégica frecuentemente dilatoria de las partes contendientes. Cuarto, la separación entre tareas judiciales y tareas administrativas con el propósito de liberar a los jueces de estas últimas y dejarlas en manos del personal administrativo. Aquí hago un paréntesis porque este es el tema que nos convoca en esta mesa. Quinto, la realización de inversiones sustanciales en la capacitación de los jueces en los procedimientos basados en la comunicación oral. Y sexto, la mejora de la calidad de los peritajes técnicos y científicos requeridos en los juicios. Pues bien, en acatamiento a esas recomendaciones, en nuestro país se han venido adoptando una serie de códigos. El sistema penal acusatorio con la ley 906 del 2004 es prueba de ello, se implementa la oralidad. Ocurre lo mismo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2001, y finalmente el Código General del Proceso, la Ley 1464 del 2011, 12. Le apostamos a la oralidad para combatir el problema inveterado de la transparencia. Esto de las recomendaciones de estas agencias extranjeras lo corrobora de manera muy ilustrativa un libro que es bueno que lo leamos, que se llama El caleidoscopio de las justicias en Colombia, de Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. Este fue un trabajo que hicieron con el auspicio de la Universidad Nacional de los Andes en Colombia y la Universidad de Coimbra, creo que es de Brasil o de Portugal, de cómo estas agencias penetran a los países, a la rama judicial, y le imponen unos modelos de gestión. Y por último, hay un informe de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la que ha venido
anunciando últimamente reformas en Colombia. Ya saben ustedes que propuso una reforma pensional, una reforma tributaria, y para la justicia también le recomienda al gobierno colombiano que el aparato de justicia sea adecuado y acondicionado de tal manera que los juicios sean ágiles, rápidos, porque esa es la garantía de que la seguridad jurídica sea una realidad en Colombia, y para que los negocios fluyan, para que las grandes inversiones extranjeras pues no tengan dificultades. O sea, necesitan no solamente una legislación, sino una justicia rápida para que la inversión de capitales extranjeros especialmente pues no demoren, porque entre más se demore una inversión de capital, pues eso no va a generar la rentabilidad económica que es propio de ese modelo capitalista. Y me llama la atención porque en el plan, en la propuesta del Consejo Superior sobre la racionalización de la oferta de justicia que discutimos el año pasado y que por fin salió en octubre del 2015, pues una de las bases o de las justificaciones, mejor, del Consejo Superior para ampliar los cargos en la rama judicial es hacer caso a esas recomendaciones de la OCDE. Entonces aquí uno se plantea si realmente el Consejo Superior y las Cortes y todos los actores de la rama, primero si estamos participando efectivamente, si nuestra participación tiene acogida, o sencillamente nos invitan a hablar y los que toman las decisiones son otros, en este caso el Ejecutivo. Lo segundo es que este modelo de gestión, cuando abordamos en la comisión lo de la oferta de justicia, se quedaba inmersa, o sea, querían definir el modelo de gestión de los despachos judiciales dentro de la lógica de una economía de mercado, o sea, que lo que determinaría qué modelo de juzgado o despacho de magistrado debe imponerse en Colombia es la oferta y la demanda de justicia, y no más. O sea, una cosa muy simple, como si la administración de justicia fuera una mercancía. O sea, quieren ensayar con la judicatura algo que hicieron con la salud, que quieren hacer con la educación y con las pensiones, ¿sí? Donde ya los resultados están a la vista. Fue un fracaso y ya la gente hoy no tiene ni salud y en poco tiempo no va a tener derecho a la pensión. Y seguramente si seguimos en ese modelo, pues la judicatura se va a adelgazar, se va a privatizar, porque esto se lo van a dar a otros organismos. Yo incluso le decía en un foro al ministro de Justicia, al doctor Reyes, que en los últimos años se le apostó mucho a las justicias alternativas, notarías, autoridades administrativas, superintendencias, y me ponía el caso de la superintendencia de sociedades, donde le asignaron los procesos, los concursales que tenían los jueces civiles, y esa superintendencia, primero no tenían el personal capacitado, especializado, que ya lo tenía la rama, que eran los jueces civiles y luego los comerciales. Les tocó formarlos, crear una infraestructura, un aparato nuevo, que ya lo tenía la rama, ¿sí? O sea que si ellos querían agilizar y reducir costos, el efecto fue al contrario. Uno, esa justicia es más lenta que la civil, y dos, que incurrieron en un gasto fiscal superior, porque era más fácil nombrar más jueces civiles, que ya los venían reclutando a través de los concursos, aumentar la planta, y ellos podían atender esa demanda de justicia creciente que se venía dando en ese tipo de litigios. Pero no, el gobierno pues políticamente decidió otra cosa y le ha venido apostando, y ha venido como marchitando el aparato judicial en Colombia. Y el otro componente es que hay que definir qué tipo de juez necesita Colombia. Porque es que aquí a veces le dicen, hombre, es que en Estados Unidos este sistema es exitoso, pero no se dan cuenta que en Estados Unidos tienen una economía distinta, es una sociedad distinta a la colombiana, ¿sí?
Pues en Estados Unidos a los jueces les pagan muy bien, sus despachos están bien dotados. Aquí nosotros administramos es pobreza. O sea, aquí al juez le toca comprar la silla, comprar muchas cosas porque el Consejo no tiene los recursos para eso y el gobierno los va recortando, como ocurrió el año pasado y este año. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa situación. O sea, por eso cuando la ley estatutaria en su artículo 94 le dice al Consejo Superior, cuando usted vaya a crear cargos, cuando vaya a fortalecer jurisdicciones, tiene que hacer un estudio sociológico, un estudio estadístico, un estudio técnico para definir dónde vamos a reforzar, qué jurisdicción, dónde vamos a crear, porque eso no puede depender solo del número de procesos, del tema estadístico. De manera que este elemento yo lo introduzco y me aparto un poco pues de la discusión técnica, porque es bueno que la rama sea consciente de que lo podemos hacer, de que el autogobierno lo podemos administrar, que eso no nos puede quedar grande. Aquí ustedes ya lo han comprobado en esta mesa. Yo leí el acta, un acta donde el juez de Manizales, la juez de Valledupar, explicaron con lujo de detalles cuál ha sido el impacto de esos centros de servicio. Yo por eso en eso me voy a ahorrar y no voy a detenerme porque fueron brillantes en su exposición. Eso es lo que está pasando en todas partes y en todas las jurisdicciones. De manera que eso es importante. Yo creo que la rama tiene que recuperar esa autonomía, no dejársela a otros organismos, generar a partir del Consejo Superior esa serie de insumos que necesitamos para tomar decisiones correctas. Además, porque tratándose de decisiones públicas, pues yo creo que aquí tiene que primar es el interés general, el usuario, ¿sí? Y no intereses, porque a nosotros nos ponen esta disyuntiva, bueno, este aparato judicial lo ponemos al servicio de los grandes negocios, de los grandes contratos, de las grandes inversiones, o de los asuntos menudos del ciudadano común y corriente. Y por eso me llama la atención el acuerdo 10445, cuando en ese intento por decirle al juez, usted nos desentiéndase de toda la obra administrativa, hay que dictar sentencia, pues se llevan hasta la tutela, ¿sí? Y le dan un trato de décima. O sea, la tutela ya no lo va a estudiar el juez, sino un secretario del centro de servicios. O sea, ven a la tutela como un obstáculo, un estorbo para el juez, porque el juez no puede sacar el ejecutivo millonario del proceso de contratos. Entonces también hay que definir cuál es la política pública de la Administración de Justicia, cuáles son los destinatarios de esas políticas. Si no definimos eso claro, nos vamos a equivocar. O sea que este tema pues tiene un componente político y de políticas públicas bastante alto. Lo de la separación de las tareas judiciales y tareas administrativas, que es una recomendación. Yo no acostumbro a poner las cosas en blanco y negro, o sea, que este modelo me gusta y este no me gusta. Yo creo que uno, hasta un modelo perverso le puede encontrar cosas interesantes, ¿sí? y aplicarlos y acomodarlos a las condiciones particulares de nuestro país. Yo creo que esto de separar las tareas administrativas y judiciales es válido, pero tenemos que definir bien esto, cuál es uno y otro campo. En la comisión nosotros dimos esta discusión y llegamos a la conclusión de que en la rama judicial todo el esfuerzo presupuestal y todas las decisiones tienen que privilegiar la función judicial sobre la administrativa. Porque la parte administrativa es el soporte, es el punto de apoyo para que los jueces magistrados administremos justicia de manera oportuna y eficaz. Por eso nos opusimos, o sea, en este momento hay un estudio donde nos dice que para atender la demanda de justicia actual se requieren 10.000 cargos, incluidos administrativos. Y de esos 10.000 cargos nos decían, en la rama administrativa necesitamos, en la parte administrativa, o sea, Consejo Superior, Consejos Seccionales, Dirección Ejecutiva, necesitamos ingenieros sanitarios, porque tienen que cumplir un papel en ese aspecto.
Y decíamos, perfecto, o sea, aquí en todas partes se necesita y necesitamos recursos adicionales. Pero como el tema de austeridad en el gasto, el gobierno lo impuso desde el año pasado, por las razones que ustedes ya conocen, nos vimos en la situación de en dónde aplicamos esos recursos. O sea, necesitamos 100, pero nos dan 10. ¿Qué privilegiamos? Pues la parte jurisdiccional. Entonces, por eso nosotros le dijimos al doctor Suárez, no le damos el concepto previo para que creen 700 cargos administrativos, para que creen más centros de servicio u oficinas de apoyo, porque esa plática la vamos a invertir es para crear un juzgado más, que es donde está el punto crítico, y que a la postre lo que le da legitimidad a la rama es la decisión del juez. ¿Sí? Si un juez se equivoca, condenan a la rama judicial. Si se equivoca el centro de servicio, no va a pasar mayor cosa. De manera que aquí no, pero aquí se están invirtiendo las cosas. O sea, el Consejo Superior invierte las cosas y pretende montar centros de servicio y oficinas de apoyo sobre la base de debilitar al juez, quitándole al secretario, al escribiente y al citador, cuando es a la inversa. O sea, aquí tenemos es que reforzar juzgados y no debilitarlos, ¿sí? Entonces, creo que en eso se equivoca en materia grave la sala administrativa, persistiendo en una política de centros de servicio que por cierto no han sido exitosos. Cuando uno propone cambios, y sobre todo a modelos, uno parte del presupuesto de que eso ya no funciona. Si eso funciona, uno para qué le hace cambios, ¿sí? Entonces, veamos si el modelo convencional de juzgado y de despacho de tribunal ha sido exitoso en Colombia. Y eso no lo podemos medir si hemos o no superado el atraso, porque el atraso no depende muchas veces del modelo, sino de la insuficiencia de juzgados, de la insuficiencia de recursos. Yo creo que el modelo, que por cierto es la unidad básica de la rama, de acuerdo con la ley estatutaria, es la adecuada porque ha permitido mejorar sustancialmente la productividad, entre comillas, de los jueces. El mismo Consejo Superior reconoce eso. En un informe que rinde ante el Congreso en el 2014 y en el informe actualizado que presenta la Comisión con motivo de la propuesta de racionalización, ellos dan estas cifras que es importante conocerlas. Mire cómo los inventarios finales de procesos en Colombia en el 2008, que eran de 3.181.000, pasaron al 2014, en cuestión de 6 años, a 1.698.000, una reducción casi del 40%. En ese mismo periodo, los ingresos efectivos, o sea, la demanda de justicia, aumentó de 2.100.000 a 2.647.000. Eso es por aquello de que cuando hay reformas constitucionales o legales le encargan al Poder Judicial una serie de obligaciones. Nos crearon la acción de tutela, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, las acciones populares, ahora hay jueces de extinción de dominio. O sea, los cambios económicos y sociales obligan a la rama a ponerse a tono con esa situación. Entonces la demanda de justicia se ha multiplicado. Y eso es bueno porque en cierta forma legitima a la rama. La tutela ha sido como la salvación nuestra. Por eso los jueces no tenemos que verla con malos ojos. Tenemos que agradecerle a la tutela que por fin reconocen que los jueces hacemos una buena labor a través de esa, y es lo que nos permite estar ahí al lado del ciudadano, es el contacto directo. Y en ese mismo periodo los egresos efectivos, o sea, la productividad, el trabajo de los jueces, aumentó de 1.590.000, 1.600.000 a 2.452.000. O sea, la productividad que llama el Consejo Superior aumentó casi en un 30%. Pero uno pregunta ¿a qué costo? ¿Por qué? Porque miren que en el año 2000
los jueces de ese entonces diariamente producíamos 2.150 egresos efectivos entre fallos y formas anormales de terminar un proceso. Y 13 años después, en el 2013, eso se multiplica 6 veces. Producimos diariamente casi 12.000 egresos efectivos. En parte, las medidas de descongestión inciden en eso, pero también el esfuerzo de los jueces se multiplica, pero también hay que visibilizar esto, que los jueces, por las metas desconsideradas que se imponen, estamos expuestos a unas jornadas de 8 horas, unas jornadas altas de 10, 12, hasta 14 horas diarias, con los sábados y festivos en algunos casos. O sea, en estos momentos muchos funcionarios judiciales, yo incluso conozco la experiencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, en materia de tutela. Eso es una locura. En el 2012 la Sala Civil solamente sacó 7.000 fallos de tutela, porque a veces los jueces dicen que en las cortes se trabaja menos que no, es a todo nivel. O sea, entonces, ¿a qué horas por ejemplo, un magistrado de la Sala Civil lleva 25 o 30 tutelas semanales? Hay semanas que cada uno lleva 70. Y tiene que revisarle a los otros 6 miembros. O sea, que tiene que revisar 200, 300 semanales. ¿A qué horas revisan los procesos? Entonces, mire que el tema de congestión es letal a todo nivel. Entonces yo pienso que si las cifras corroboran que si nos metemos con la productividad, pues la judicatura ha respondido. Por eso tenemos que rechazar cuando los medios distorsionan y nos dicen que aquí no se trabaja, ¿sí? Que el rendimiento es malo, que la productividad es mala. Yo creo que las cifras dicen todo lo contrario. Entonces, este modelo ha sido bueno. Y yo siempre coloco de ejemplo a la jurisdicción laboral. La oralidad en Colombia no es nueva. Antes de que el BID nos recomendara el sistema oral, desde 1951, creo que es el decreto 48, implementó la oralidad. Si bien no es una oralidad pura, es un sistema mixto como en la jurisdicción contenciosa, pues esa escuela es la que tenemos, de la que hemos aprendido, y los resultados son satisfactorios. O sea, los procesos en la jurisdicción laboral rinden. Y si se demoran no es por culpa del modelo ni por culpa del juez, sino por la escasez de funcionarios. O sea, cargas de 700 a 800. Hoy en Cali, les doy este dato, un juez de pequeñas causas laborales tiene 2.000 procesos y le dieron como ñapa las acciones de tutela. Entonces están resolviendo tutelas y el otro lo tienen quieto. Entonces con esa carga es imposible que un juez saque a tiempo dentro de los términos legales. Entonces, en eso hay que decirles que la calentura no está en las sábanas. O sea, el problema no es el modelo, es que hay escasez de jueces. A la sociedad hay que decirle, si ustedes quieren una justicia pronta y cumplida, pues tienen que asumir los costos, tienen que financiarla adecuadamente. Y ese 1.40 que nos dan del presupuesto general no es suficiente. Y estos 6.000 cargos que incorporamos, hay un déficit de 4.000 que necesitamos urgentemente para poder evacuar los inventarios que tenemos en este momento. Yo creo que no ha fracasado el modelo. Por eso no hay razón para cambiarlo. En cambio, los intentos que se han hecho en el sistema penal acusatorio, en la misma fiscalía y en la jurisdicción contenciosa administrativa, que no hay un centro de servicio, pero hay un embrión de ello, que es una oficina de apoyo, los resultados no son los mejores. El mismo fiscal y el vicefiscal reconocen que esas secretarías comunes en la fiscalía fracasaron. Los jueces penales y los magistrados de las salas penales, incluso el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Leonidas Bustos, colocaba un caso gráfico de que en el proceso no se había dictado sentencia
El magistrado dijo, pero es que yo dicté hace 2 años esa sentencia, y resulta que el centro de servicio no la había notificado. Entonces, eso es un caso extremo